El siguiente tema del que vamos a hablar es de la patología pleural. La patología pleural se ha preguntado menos en los últimos años, pero puede y es frecuente que caiga al menos una de las preguntas en el examen MIR. Dentro de la patología pleural, los dos temas más importantes que debéis dominar es el derrame pleural y el neumotórax. Vamos a empezar, por tanto, por el primero de ellos, que es el derrame pleural. El derrame pleural, como ya conocéis, es la presencia de líquido en la cavidad pleural. Esta presencia de líquido nos hace que el paciente presente una serie de signos y una serie de síntomas. Los síntomas más frecuentes que presenta un paciente con derrame pleural son la disnea y el dolor torácico. El dolor torácico, que va a ser de características pleuríticas, que como ya conocéis, las características pleuríticas de un dolor torácico es cuando aumenta con la tos y con la inspiración profunda, y una disnea, que la disnea del derrame pleural es una disnea característicamente progresiva, porque es una disnea que va aumentando según aumenta la cuantía del derrame pleural. Los signos que podemos encontrar en la exploración, por tanto, son si hay ocupación en la pleura, va a ser una hipofonesis a nivel de donde esté el derrame pleural o incluso una abolición del murmullo vesicular en la zona del derrame, y matidez si percutimos. Ante todo paciente que presente este tipo de clínica o estos síntomas o estos signos en la exploración, la siguiente prueba que tenemos que hacer, o la primera prueba que debemos llevar a cabo, es la realización de una radiografía de tórax. La radiografía de tórax es muy importante en el derrame pleural. Los signos que van a aparecer, los signos radiológicos en la radiografía de tórax de un paciente que presenta derrame pleural, dependerán de la cuantía de este derrame. Así, un derrame escaso, que solo ocupe o solo tenga de 75 a 80 mililitros, lo que nos va a dar es una clínica, un signo radiológico de ocupación del seno costofrénico posterior que visualizaremos en la radiografía lateral de tórax. Este es el primer signo radiológico que nos va a mostrar un derrame pleural de escasa cuantía. Si va aumentando la cuantía del derrame, van aumentando los signos radiológicos, y el siguiente en aparecer va a ser el pinzamiento de los senos costofrénicos en la radiografía postero-anterior de tórax. Este derrame puede seguir aumentando y según vaya aumentando nos puede aparecer otro signo radiológico, que es el menisco de Damasó, que es un aumento de densidad en la radiografía de tórax de concavidad superior. Este derrame no solo lo podemos objetivar en la radiografía de tórax, sino que también si hacen un TAC torácico, este derrame lo vamos a ver con el paciente si está situado en decúbito supino, veremos cómo el derrame se desplaza hacia la zona posterior del tórax. Hay varios tipos de derrame pleural que debéis conocer que tienen características peculiares. Uno de ellos es el derrame pleural subpulmonar. El derrame pleural subpulmonar no nos indica que el derrame esté debajo del pulmón, sino que está en la parte baja del pulmón. Radiológicamente puede asemejarse a una elevación del hemidiafragma. Por tanto, para poder distinguir entre un derrame pleural subpulmonar y la presencia de elevación de un hemidiafragma, debemos medir la distancia que existe entre la cámara gástrica y el comienzo del parénquima pulmonar. Otro derrame pleural característico es el derrame pleural masivo. El derrame pleural masivo es aquel que está ocupado en gran cantidad la pleura y por tanto va a desplazar tanto al parénquima sano como al mediastino, y por lo tanto lo que vamos a encontrar en una radiografía es la presencia de un pulmón blanco. Este pulmón blanco lo podemos confundir también con otra clínica, con otra patología, que es la telectasia completa, que son dos causas de pulmón blanco. La telectasia completa y el derrame pleural masivo los vamos a diferenciar radiológicamente según visualicemos el mediastino.
Si el mediastino está desplazado contralateralmente, la causa del pulmón blanco será un derrame pleural masivo. Y lo será porque el derrame pleural desplazará tanto al parénquima como al mediastino hacia el lado contralateral. Por tanto, un pulmón blanco en presencia de un mediastino desplazado al lado contralateral de este pulmón blanco nos hablará a favor de un derrame pleural masivo. Mientras que si hablamos de una atelectasia completa, sí que veremos igualmente un pulmón blanco, pero el mediastino estará desplazado hacia el lado de la lesión, es decir, hacia el lado del pulmón blanco, o bien estará centrado. Por lo tanto, para distinguir entre causas de pulmón blanco, que pueda ser una atelectasia completa o un derrame pleural masivo, debemos fijarnos en el mediastino. Si está desplazado al lado contralateral, nos hablará de un derrame pleural masivo, mientras que si está centrado o desplazado hacia el lado del pulmón blanco, estaremos ante una atelectasia completa. Otro derrame pleural característico es el derrame pleural en el que hay una lesión que no sabemos bien visualizar si está localizada a nivel pulmonar o extrapulmonar. ¿Por qué ocurre esto? Pues muchas veces en la pleura hay lesiones residuales de otras enfermedades previas y la imagen que nos puede ocasionar el derrame pleural nos puede hacer sospechar si la patología es pleural o si no estamos ante un derrame pleural y estamos ante un nódulo que esté localizado en el parénquima pulmonar. Para poder distinguir uno u otro, lo que nos tenemos que fijar es en la localización, en el ángulo que forma la lesión con la caja torácica. Si el ángulo que forma es un ángulo obtuso, estaremos ante un derrame pleural, mientras que si el ángulo que se origina entre la lesión y la caja torácica es un ángulo agudo, estaremos ante una patología pulmonar. De todas formas, muchas veces nuestra duda se presenta en si existe una colección líquida o una colección sólida que puede haber quedado atrapada. En este caso, la prueba indicada a realizar a continuación es una ecografía, que según las características, que sea más o menos ecogénica, nos dirá si estamos ante un nódulo sólido o un nódulo líquido que ha quedado atrapado por las distintas partes del pulmón. Sabemos, por tanto, que cuando tenemos un derrame pleural, lo primero que tenemos que realizar y preguntarnos es cuál es la etiología de ese derrame. Y para conocer la etiología de ese derrame, lo que tenemos que realizar es una toracocentesis diagnóstica. Esta toracocentesis diagnóstica se realiza realizando una punción a nivel torácico por encima de las costillas y así no dañar el paquete vasculonervioso que va siempre en la parte inferior de las costillas. En esta toracocentesis vamos a obtener distintos tubos para distintas muestras, que uno va a ir a bioquímica, otro a citología y otro a cultivo. Se pueden obtener muchas más muestras para realizar otros estudios según la patología que sospechemos, pero en esencial siempre tenemos que sacar 3 tubos. El primero de los tubos vamos a sacarlo para realizar una bioquímica. En la bioquímica debemos evaluar distintos parámetros, entre ellos las proteínas y la presencia de LDH y su cuantificación. Según las proteínas y la LDH vamos a elaborar los criterios de Light. Los criterios de Light son muy importantes para conocer la etiología del derrame pleural porque nos van a orientar a si el derrame pleural es un exudado y por tanto la patología responsable es una patología local, o bien si es un trasudado, y lo es si es la afectación sistémica, hay alguna enfermedad sistémica que nos esté originando un derrame pleural. Los criterios de Light son 3, y según haya por lo menos la presencia de uno de ellos, decimos que el derrame pleural es un exudado, tiene características de exudado y por tanto de patología cuya causa es local. Los criterios de Light son 3, y son los siguientes. La presencia de proteínas en el líquido pleural divididas entre las proteínas en el plasma mayor de 0,5. El segundo de los criterios es la presencia de LDH en el líquido pleural
dividido entre la LDH en plasma mayor de 0,6. Y el tercero es la presencia de LDH en el líquido pleural mayor de 2/3 del valor considerado normal de LDH en plasma. Si cumple al menos uno de estos tres criterios, diremos que la etiología es un exudado, es decir, estamos ante un exudado y por tanto la etiología de nuestro derrame es una etiología local. Mientras que si ninguno de estos parámetros es positivo, es decir, no cumple ninguno de los criterios de Light, probablemente nos encontremos ante una etiología sistémica y por tanto ante un trasudado. El problema es que hay hasta un 25 de los derrames pleurales que son trasudados y se clasifican erróneamente como exudados. Esto suele ocurrir en los derrames pleurales cuya causa es un trasudado y el paciente está en tratamiento diurético. Para ello, si lo sospechamos, lo que tenemos que hacer es la siguiente fórmula, y es restar a las proteínas en el plasma las proteínas en el líquido pleural. Y si la resta, la diferencia de estos dos valores es mayor a 31 gramos por litro, estamos ante la presencia de un trasudado y por tanto la etiología es sistémica. Cuando hablamos de etiología sistémica, cuando hablamos de un trasudado, normalmente pensamos en tres patologías, que son la insuficiencia cardíaca, el síndrome nefrótico o la cirrosis hepática. Estos son parte de los parámetros que evaluamos en la bioquímica, pero podemos evaluar muchos más. Uno de ellos que podemos llevar a cabo es el hematocrito. Un hematocrito menor del 1% en el líquido pleural es normal. Cuando se presenta entre un 1 y un 50%, hablamos de un derrame pleural hemático, cuyas causas principales se denominan las 3 T's. Y las 3 T's porque son tumor, traumatismo o tromboembolismo pulmonar. Y la causa más frecuente de un derrame pleural hemático es la presencia de un tumor. Si el hematocrito es mayor de un 50%, ya no es un derrame pleural hemático, sino que es un hemotórax y por tanto la causa más frecuente es un traumatismo. Y por tanto el tratamiento que tenemos que establecer siempre es el drenaje de un hemotórax. Otra característica que podemos obtener a nivel bioquímico en el derrame pleural es la glucosa. La glucosa, al igual que la LDH, lo que nos indican es un parámetro de inflamación del líquido pleural. A menor glucosa nos orientará a que la causa es más inflamatoria y probablemente pueda ser infecciosa, porque como ya sabéis, las bacterias se alimentan de glucosa, con lo cual a mayor infección, menores niveles de glucosa en el líquido pleural. Curiosamente, tenéis que conocer una entidad que es la artritis reumatoide que cursa con niveles de glucosa en el líquido pleural muy bajos por debajo de 30 miligramos por decilitro. O sea que si nos hablan de un paciente con un líquido pleural con glucosa menor de 30 miligramos por decilitro, pensar siempre en la artritis reumatoide como entidad responsable del derrame pleural de este paciente. Otro parámetro que podemos evaluar es la amilasa. Si tenemos una amilasa en el líquido pleural mayor que una amilasa en plasma, podemos pensar que estamos ante una patología esofágica o una patología pancreática responsables del derrame pleural. Si el aumento de amilasa es a expensas de la amilasa salivar, será la etiología una patología esofágica, mientras que si lo es a expensas de la amilasa pancreática, la responsable del derrame pleural lo será cualquier etiología pancreática. Se pueden evaluar otros cuantos parámetros. Se puede evaluar, por ejemplo, si sospechamos una tuberculosis, el interferón gamma o incluso el ADA. Otro parámetro es la LDH. La LDH considerar que es el mejor marcador inflamatorio de patología pleural, con lo cual a mayor LDH, mayor patología inflamatoria. Esto es en lo que respecta a la bioquímica. Después tenemos que analizar la citología. Dentro de la citología debemos conocer tanto las características respecto al número, respecto al tipo de células y según el aspecto de las células. Según el número debemos conocer que si hay mayor de 10.000
de la presencia es mayor de 10.000 por decilitro, estaremos seguros ante una infección como responsable del derrame pleural. Respecto al tipo de células, tenemos que conocer que si el predominio es de polimorfonucleares, estaremos ante una situación aguda. La responsable de la etiología responsable de nuestro derrame pleural será una causa aguda, como puede ser, por ejemplo, una neumonía o un tromboembolismo pulmonar. Mientras que si el predominio celular es de mononucleares, nos hablará a favor de una causa crónica y, por tanto, tendremos en mente patologías como pueda ser una tuberculosis o un tumor. También puede haber un predominio de eosinófilos. El predominio de eosinófilos nos habla de una etiología mucho más diversa, ya que pueden ser responsables distintos fármacos, distintas eosinofilias pulmonares como el Churg-Strauss, parasitosis, etc. Y por último, a nivel celular, lo que tenemos que conocer es el aspecto de las células. Si las células son de aspecto tumoral, estaremos ante un tumor que va a ser responsable del derrame pleural. Los tumores más frecuentemente que son responsables de derrame pleural son secundarios, es decir, son metástasis. Y los tumores primarios que metastatizan y por tanto producen derrame pleural más frecuentes son la mama, el pulmón o el linfoma. También puede ser un tumor primario, como pueda ser el mesotelioma. Y por último, ya debemos que conocer que otro de los tubos que hemos mandado a analizar de la toracocentesis es el cultivo. Hemos realizado, por tanto, ya nuestra toracocentesis diagnóstica y según los datos que hemos obtenido nos podemos encontrar ante tres situaciones diversas. Primero, que los resultados que nos haya dado nuestra toracocentesis diagnóstica nos orienten a que la causa del derrame pleural sea un trasudado, que sea un exudado de etiología conocida o que sea un exudado pero que no conozcamos la etiología. En los dos primeros casos, es decir, en el caso de trasudado y en el caso de etiología conocida, en esos casos ya se ha acabado el estudio de nuestro derrame pleural. Pero si estamos ante un exudado porque cumple criterios de Light que nos hacen pensar que es un exudado pero no conocemos la etiología, debemos seguir investigando. Y la siguiente prueba a realizar es una biopsia pleural cerrada, donde se obtendrá una muestra de la biopsia parietal para intentar conocer la etiología del derrame pleural. Aún así, aunque hayamos realizado la toracocentesis diagnóstica, la biopsia pleural cerrada, puede que aún no conozcamos la etiología del derrame. Y el siguiente paso, por tanto, es realizar una toracoscopia. Aún así, a pesar de haber realizado una toracoscopia, que es un proceso quirúrgico, puede que no encontremos la etiología y el siguiente paso a realizar será una toracotomía. Hay incluso pacientes con derrame pleural que, a pesar de realizar todas estas pruebas, no obtenemos cuál es la etiología del derrame pleural. Son derrames pleurales idiopáticos y pueden llegar a ser hasta un 20% en distintas series. Hemos visto, por tanto, el estudio de un derrame pleural para buscar la etiología. Ahora vamos a hablar de distintos derrames pleurales con características peculiares. Vamos a empezar primero por el derrame pleural, cuya causa es la insuficiencia cardíaca. Al ser la insuficiencia cardíaca, estamos hablando de un trasudado. El derrame pleural secundario a una insuficiencia cardíaca siempre es un trasudado y además debéis conocer que es la etiología más frecuente del derrame pleural. Por lo tanto, la causa más frecuente de derrame pleural es una insuficiencia cardíaca. Este es el único derrame pleural que podemos abstenernos, si lo sospechamos, de realizar una toracocentesis diagnóstica, porque lo que haremos será tratar directamente la insuficiencia cardíaca. Entonces, ante todo paciente que se nos presente con una clínica de insuficiencia cardíaca y con signos radiológicos de derrame pleural, lo primero que hay que realizar es instaurar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que en este caso probablemente incluya el tratamiento diurético. En estos pacientes, repito, no hay que hacer una toracocentesis diagnóstica.
pero puede que llegue el caso en el que, aunque hayamos sospechado una insuficiencia cardíaca como responsable de la etiología del derrame pleural, este derrame pleural aún así no se resuelve. Si no se resuelve, entonces sí está indicado llevar a cabo una toracocentesis diagnóstica. También está indicado en la insuficiencia cardíaca que se presenta como un derrame pleural unilateral, porque es una presencia de insuficiencia cardíaca de una forma atípica, porque lo lógico es que se presenten los dos lados casi por igual. Si se presenta con fiebre mayor de 38 grados o se presenta con dolor torácico, también debemos pensar, aunque creamos que la causa es una insuficiencia cardíaca, en realizar una toracocentesis diagnóstica, porque no es lógico que una insuficiencia cardíaca, o por lo menos no es común, que curse con fiebre y con dolor torácico. También, si el paciente, como hemos visto antes, no responde al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, está indicado que llevemos a cabo una toracocentesis. De la insuficiencia cardíaca, por tanto, como responsable del derrame pleural, no olvidéis que es la causa más frecuente de derrame pleural, y también no olvidéis que no siempre hay que hacer una toracocentesis diagnóstica, que solo hay que hacerla en los casos que hemos comentado, y recordad que hay un parámetro que nos puede orientar a que la causa es una insuficiencia cardíaca, y es cuando valores de ProBNP en el líquido pleural superan los 1500 picogramos por mililitro. Eso es diagnóstico de derrame pleural cuya etiología responsable es la insuficiencia cardíaca. La siguiente entidad que vamos a estudiar como responsable del derrame pleural es el derrame pleural paraneumónico, que es el secundario a una neumonía. Este derrame pleural tiene características de exudado y de hecho es el exudado más frecuente. Ya hemos dicho, por tanto, que la causa más frecuente de derrame pleural es la insuficiencia cardíaca, pero si lo que nos preguntan es la causa más frecuente de exudado, lo es el derrame pleural paraneumónico, el secundario a una neumonía. Del derrame pleural paraneumónico tenemos que conocer cuándo es criterio de drenaje. Por un lado está la toracocentesis diagnóstica y por otro lado está el drenaje, es decir, la evacuación del líquido pleural. Debemos evacuar el líquido de la pleura de un derrame pleural secundario a una neumonía cuando nos encontremos ante un empiema o un derrame pleural complicado. Se considera empiema cuando en la toracocentesis diagnóstica obtenemos pus, cuando nos avisan de laboratorio que tenemos un gran positivo o un cultivo positivo. Si surge cualquiera de estas tres circunstancias, estamos ante la presencia de un empiema. Pero también es criterio de drenaje si estamos ante un derrame pleural paraneumónico complicado. Y es complicado cuando tiene los siguientes datos, y es la presencia de un pH menor de 7,20, nos indica mayor gravedad, o una glucosa menor de 60. Por lo tanto, cualquiera de estos dos parámetros analíticos nos hace pensar en un derrame pleural complicado que necesita obligatoriamente drenar. Hay ocasiones en las que el derrame pleural paraneumónico se cavita o está loculado. En estos casos, además del tratamiento propio de la neumonía, está indicado realizar una fibrinólisis. El siguiente derrame pleural que vamos a ver es el derrame pleural maligno. Derrame pleural maligno, la causa más frecuente son las metástasis. Y son las metástasis secundarias a un cáncer de pulmón, cáncer de mama o a un linfoma. También puede ser secundario a un tumor primario, como es el mesotelioma. ¿Cuál es el tratamiento del derrame pleural maligno? Pues el tratamiento del derrame pleural maligno es el tratamiento del tumor primario y, como siempre que se produce un derrame pleural maligno, lo que nos hace pensar es que estamos ante tumores en estadios muy avanzados, con lo cual el tratamiento que vamos a realizar del derrame pleural va a ser un tratamiento sintomático, que se va a llevar a cabo con una pleurodesis con distintas sustancias, como pueda ser el talco, la tetraciclina o la bleomicina, o incluso también podemos realizar la eliminación por catéter tunelizado.
Otro derrame característico que también les gusta preguntar en el MIR es la tuberculosis pleural. Ya hemos visto que al ser un proceso que pertenece a la etiología local, es un exudado y que como además es crónico, será un exudado de características linfocitarias. ¿Cómo diagnosticamos una tuberculosis pleural? Pues tenemos que pensar que el diagnóstico microbiológico es muy poco sensible, que existen marcadores que son mucho más sensibles pero poco específicos, es decir, se elevarán en todas las tuberculosis pleurales, pero también se elevarán en otras causas, como es la presencia de un ADA mayor de 40 unidades por litro o un interferón gamma mayor de 140 picogramos mililitro. Por ingeniería genética se han obtenido otras pruebas de alta especificidad, que es la PCR para tuberculosis. Pero el diagnóstico definitivo nos lo establece la histología por la presencia de granulomas con necrosis gaseosa. Del derrame pleural tenemos que tener en cuenta que se puede asumir el diagnóstico de tuberculosis pleural ante la presencia de un exudado linfocitario con AD elevado, por tanto un ADA mayor de 40 unidades litro, en un paciente menor de 35 años con un mantus positivo. El siguiente derrame pleural del que vamos a hablar es del quilotórax. El quilotórax es la presencia de linfa en el espacio pleural. Las causas más frecuentes es la rotura del conducto torácico, bien sea traumática o bien secundaria a una cirugía, o la presencia de tumores mediastínicos que infiltran el conducto torácico. El diagnóstico se establece con la presencia de kilomicrones, es decir, kilomicrones en el líquido pleural es patognomónico de que estamos ante un quilotórax como responsable de nuestro derrame pleural. Y nos orienta a la presencia de triglicéridos mayor de 110 miligramos por decilitro. ¿Cómo tratamos el quilotórax? Pues el quilotórax se trata colocando un tubo de drenaje torácico siempre, pero que no debe estar más de una semana, al que podemos añadir tratamiento con octeótrido y triglicéridos de cadena media. Pero también se puede llevar a cabo un tratamiento quirúrgico. La siguiente patología pleural de la que vamos a hablar, por último, es del neumotórax. El neumotórax, a diferencia del derrame pleural, es la presencia de aire en el espacio pleural. Los signos y los síntomas son diferentes también a los del derrame pleural. Los síntomas sí que es verdad que cursa con disnea y con dolor torácico, pero esta disnea es de comienzo súbito, a diferencia de la del derrame pleural, que es una disnea progresiva. Los signos que vamos a encontrar es una hipofonesis, igual que ocurría en el derrame pleural, pero a diferencia de este no vamos a encontrar una matidez, sino que lo que vamos a encontrar si percutimos es timpanismo. Ante la sospecha de un paciente que presenta un neumotórax, la primera prueba a realizar es una radiografía de tórax. En este caso nos interesa realizar una radiografía tanto en inspiración como en expiración forzada, porque en expiración el pulmón se contrae y es más fácil que diferenciemos entre la presencia de un neumotórax o de cualquier otra patología. El neumotórax se clasifica según sea traumático o espontáneo. Se considera que el neumotórax es traumático cuando se produce a consecuencia de un traumatismo, pero también se puede producir por iatrogenia, y la causa más frecuente de neumotórax iatrogénico es cuando intentamos acceder a una vía venosa central o una vía arterial central. Es la causa más frecuente de neumotórax iatrogénico, pero también lo pueden ser otras pruebas, como pueda ser una punción transtorácica. Esto es respecto al neumotórax traumático, pero también tenemos otro tipo de neumotórax en la que se produce no a consecuencia de un traumatismo. Es el neumotórax espontáneo. Este a su vez se divide en primario y secundario.
El primario ya hablamos de él cuando hablamos de la patología pulmonar obstructiva crónica del enfisema paraseptal. Un neumotórax espontáneo primario es aquel que se produce en pacientes en los que no se conocía patología pulmonar previa. Es cuando hablamos de un enfisema paraseptal, ¿vale? Es la causa por la que se produce un neumotórax espontáneo primario, que se origina por la rotura de bullas en los vértices del pulmón. Y la otra causa de neumotórax espontáneo es el neumotórax secundario, que se produce en pacientes con patología pulmonar previa conocida. Y la patología pulmonar previa conocida más frecuente son los pacientes EPOC. Podemos clasificar el neumotórax según la clasificación británica o la clasificación americana en pequeño o grande. Y así será pequeño si lo consideramos desde los límites, si valoramos la distancia que va desde el parénquima pulmonar sano a la caja torácica, si es mayor o menor de 3 centímetros o de 2 centímetros, o también podemos considerar el diámetro vertical, del que va desde el límite de la caja torácica, donde comienza el parénquima pulmonar, puede ser mayor o menor de 2 centímetros o de 3 centímetros según sea la clasificación que utilicemos. Lo último que vamos a ver del neumotórax es cómo lo tratamos. El tratamiento del neumotórax espontáneo primario, lo primero que tenemos que basarnos es si el neumotórax es pequeño y el paciente tiene clínica o no. Un paciente que presenta un neumotórax espontáneo primario que se considera pequeño según cualquiera de las dos clasificaciones y el paciente presenta síntomas mínimos y debe tener estos dos conceptos, es decir, que sea pequeño y que el paciente tenga síntomas mínimos, solo en este caso podremos tratar al paciente con observación y oxigenoterapia durante 3 o 6 horas. Lo siguiente que tendremos que realizar es una radiografía de control y podremos proceder al alta del paciente si vemos que ese neumotórax no ha progresado. En cambio, si nos encontramos ante un neumotórax espontáneo primario que es grande o que el paciente presenta síntomas, en este caso, lo siguiente que tenemos que valorar es si el paciente está clínicamente estable o no lo está. Si el paciente está clínicamente estable y el neumotórax es grande o el paciente presenta clínica, lo que debemos realizar es una aspiración simple o una aspiración por una válvula unidireccional como es el catéter de Heimlich. Pero en cambio, si nuestro paciente que presenta un neumotórax grande o bien presenta clínica importante está clínicamente inestable, es indicación de tubo de drenaje torácico. Lo siguiente a plantearnos ante un paciente que tiene un neumotórax espontáneo primario, que ya lo hemos tratado según presentara o no mayor o menor clínica y fuera mayor o más pequeño, es prevenir la recurrencia. ¿Y cuándo está indicado prevenir la recurrencia? Pues está indicado cuando hay un segundo episodio, cuando el primero es bilateral simultáneo, es decir, presenta un neumotórax espontáneo primario en los dos lados, en los dos pulmones, o presenta una fuga aérea en el primero mayor de 3 días. En este caso está indicado evitar posteriores recidivas y se hace tratando al paciente con una toracoscopia con resección de bullas y posterior pleurodesis. Esto es el tratamiento en lo que respecta al neumotórax espontáneo primario. Pero vamos a ver por último el neumotórax espontáneo secundario. El neumotórax espontáneo secundario, si es pequeño y además el paciente presenta síntomas mínimos y además la edad del paciente es menor de 50 años, el tratamiento que debemos llevar a cabo es la aspiración simple o catéter con válvula de Heimlich. En cambio, si el paciente tiene un neumotórax grande o que es sintomático o el paciente tiene una edad superior a 50 años, el tratamiento es un tubo de drenaje torácico en todos los casos. También es importante en el neumotórax espontáneo secundario prevenir la recurrencia. ¿Y cuándo está indicado evitar posteriores recidivas? Pues se recomienda tras el primer episodio en todos los casos, a diferencia de lo que ocurría en el neumotórax espontáneo primario cuando se realizaba a partir del segundo episodio. Entonces, en el neumotórax espontáneo secundario
Siempre que haya habido un episodio está recomendado evitar recidivas. Y se hace bien con tracoscopia médico-quirúrgica y posterior pleurodesis o con pleurodesis química a través de un tubo torácico si el paciente presenta un elevado riesgo quirúrgico. Hasta aquí los temas más importantes que respectan al capítulo de neumología. Recordad que es muy importante que conozcáis la fisiopatología pulmonar para entender el resto de las patologías y no olvidéis estudiar todos los apartados que respectan al cáncer de pulmón, porque es el tema más importante en neumología y del que seguro os caerán 2 o 3 preguntas. Espero que estos seminarios os hayan sido útiles.